Mi esposa me preguntó si podía viajar a París con su jefe. La naturalidad de la pregunta fue lo que más me inquietó. No tartamudeó, no dudó, no mostró ninguna incomodidad. Simplemente preguntó como quien pide salir con un amigo el fin de semana. La miré fijamente unos segundos. Su copa de vino seguía medio vacía. Nuestra comida se enfriaba en el plato. No pregunté nada más. Solo dije, puedes ir, pero soltera. Y lo que pasó allí, en esa mesa, no fue una discusión, no hubo gritos ni lágrimas. Fue peor. Su silencio gritó más fuerte que cualquier pelea que hubiéramos tenido. Me miró fijamente durante largos segundos, como traicionada por mi respuesta, como si mi negativa a aceptar la absurda situación fuera un delito. Pero no necesité repetirlo. Me levanté de la silla, la miré por última vez y le dije con cruel calma, la confianza no se mendiga. Se fue. Con su fantasía. Con su ego. Con la certeza de que sería deseada, amada, elegida. Y yo me quedé. Me quedé con el dolor que dejó sobre esa mesa, con la imagen de nuestra historia desmantelada por simples palabras, dichas como si no tuvieran peso. Me quedé con el sonido de sus tacones al dirigirse a la puerta y el olor del perfume que siempre había amado, ahora sofocante. Pero no me importó, no la seguí. Porque en el fondo, en ese mismo instante, ya lo sabía, no iba a París. Se perdería. Los días siguientes fueron largos y vacíos. La almohada a su lado aún conservaba la forma del rostro que solía dormir allí. Pero poco a poco, comencé a aceptar la ausencia como sanación. Empecé a recordar todo lo que había callado durante años, las pequeñas decepciones, las miradas desconectadas en la cena, cómo sonreía más a su teléfono que a mí, las noches que se acostaba a su otro lado mientras yo fingía que todo estaba bien. Y me di cuenta de cuánto nos engañamos cuando amamos a alguien que no ha estado presente durante mucho tiempo. Ella, mientras tanto, descubrió lo contrario. Descubrió que la brillantez de la aventura tiene un límite de tiempo. Que el deseo sin amor es volátil. Que quienes nos llaman especiales hoy pueden ignorarnos mañana. Y lo que más le dolió, para ella, no fue el desprecio del otro. Fue recordar mi respuesta de esa noche. Porque no creía que la dejaría. Que tendría la fuerza para pasar página. Pensó que rogaría. Que me desesperaría. Que la esperaría. Pero no me quedé. Seguí adelante. Y seguir adelante no fue sencillo. No fue instantáneo. Lloré. Estaba furiosa. Cuestioné mi propia dignidad. Pero entonces, sucedió algo inesperado, conocí a alguien. No fue una cita romántica. Fue por casualidad. Una conversación ligera. Una mirada serena. Una presencia silenciosa que no exigía nada más que mi paz. Y entonces comprendí, el amor verdadero no pone a prueba, no mide la fuerza, no confunde. Simplemente respeta. Regresó semanas después. Entró en la casa como si el tiempo pudiera borrarse. Se sentó a la misma mesa. Quería hablar. Quería explicar. Pero yo ya no necesitaba explicaciones. La escuchaba como quien escucha una vieja canción que ya no extraña. Habló de su jefe, de las decepciones, de las promesas que se esfumaron, de la soledad que encontró en París. Habló y habló, hasta que, finalmente, rompió a llorar sin lágrimas. El llanto de quien comprende que no hay retorno para quien destroza lo que era. Cuando me preguntó si aún había una oportunidad, sonreí. Una sonrisa serena. Una de esas sonrisas que el dolor me enseñó a crear. Y dije, te perdono. Pero no para volver atrás. Te perdono para no cargar con esto. Y en ese momento, su silencio fue aún más fuerte que aquella noche en la cena. Solo que ahora, era un silencio de pérdida. No tenía nada más que quitarme. Ninguna reacción. Ninguna súplica. Solo un reflejo de todo lo que había elegido. Pasó el tiempo. Se alejó, pero nunca desapareció. A veces intentaba entablar conversación. Enviaba mensajes con fotos antiguas. Comentaba citas. Pero nunca conseguía lo que quería.
No la bloqueé. No la borré. Simplemente no respondí. Porque algunas respuestas duelen más cuando se dan con ausencia. Y ella, lo sé, sintió cada una de ellas. Años después, estaba en un café. Junto a la mujer que con tanta paciencia me reconstruyó. Me tomó de la mano mientras leía algo en su teléfono. Y fue allí, sin previo aviso, que apareció mi ex. Se detuvo frente a nosotros. Me miró. Sonrió con una mezcla de culpa y añoranza. Y antes de que pudiera decir nada, la mujer a mi lado dijo, gracias por liberarlo. Mi ex se quedó paralizado. Se tragó las palabras que jamás podría decir. Y se fue. Solo. Tal como regresó de París. Esta es una historia sobre decisiones. Sobre amores que se ponen a prueba hasta que se rompen. Sobre el silencio que grita más fuerte que 1000 disculpas. Y sobre cómo, a veces, el verdadero perdón es seguir adelante sin mirar atrás. Pero ¿qué descubrió? Después, eso nunca lo olvidará. Porque cuando pensó que podría volver atrás y vivirlo todo de nuevo, se encontró con algo que nunca esperó, yo con traje, de pie en el altar, con otra mujer. ¿Y la peor parte? La invitaron, pero como amiga de uno de los padrinos. Aceptó la invitación sin darse cuenta. Entró a la ceremonia tranquilamente, sonriendo, hasta que me vio allí, de la mano de otra novia. Ahora dime, ¿qué harías si el amor de tu vida te viera casarte con alguien que te tratara exactamente como siempre lo soñaste? Lo que hizo en ese momento, bueno, esa parte tendrás que escucharla hasta el final. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni justificamos ningún tipo de traición, al contrario, creemos que corroe, destruye y deja cicatrices irreversibles en la vida. Todas las historias que escuchan son ficción, pero los sentimientos que evocan son reales. El objetivo es claro, mostrar cómo una mala decisión puede costar el amor de una vida. Ahora respira profundamente, prepara tu corazón. Porque lo que vas a escuchar a continuación es una historia, chocante, intenso e imposible de olvidar. Se conocieron una tarde cualquiera, como si los grandes encuentros de la vida no necesitaran un entorno especial. Julia llegaba tarde a una reunión, y Matthew, como siempre, se detuvo en la cafetería de la esquina a comprar el café negro bien cargado que lo mantenía a flote durante largas jornadas de trabajo. Ella chocó con él al salir apresuradamente, derramándole la mitad en la camisa blanca. Era el tipo de situación que suele acabar en una disculpa rápida y la vida sigue adelante, pero no fue así. Él sonrió, le dijo que todo estaba bien y le ofreció otro café, solo para que el intercambio no terminara ahí. Lo que debería haber sido un simple gesto de amabilidad se convirtió en conversación. La conversación se convirtió en interés. Y el interés, con el tiempo, se convirtió en rutina. No lo sabían en ese momento, pero el comienzo de esa relación se convertiría en el centro de todo en sus vidas, para bien o para mal. Matthew era un tipo reservado y racional, pero con una amabilidad natural que no requería esfuerzo. Trabajaba como analista financiero, un hombre que creía en la estabilidad, en los lazos forjados con paciencia y en las promesas cumplidas incluso cuando el encanto de los primeros tiempos comenzaba a ceder ante el peso de la vida real. Tenía 34 años y una historia de vida marcada por pérdidas discretas, de esas que no se manifiestan con lágrimas, pero que silencian un alma con el tiempo. Su padre había muerto joven, y esto lo obligó a madurar demasiado rápido. Quizás por eso valoraba tanto las pequeñas lealtades cotidianas, como recordar el café favorito de su pareja o notar el tono cansado en su voz incluso cuando decía que todo estaba bien. Julia, en cambio, era una mujer de presencia imponente. Tenía 31 años y poseía una energía difícil de ignorar. De esas personas que entran en una habitación y cambian la dinámica sin esfuerzo. Licenciada en Relaciones Públicas, sabía comunicarse como pocas y usaba este talento tanto para cautivar como para protegerse. Era hija de una pareja que se había separado amargamente, así que creció decidida a no repetir los errores de sus padres. Al principio, esto se tradujo en una sobreidealización del amor. Luego, en querer controlarlo. Necesitaba sentir que aún tenía poder, incluso cuando amaba profundamente. Su relación evolucionó con la fluidez de las historias de amor que no necesitan ser forzadas. Se mudaron juntos después de 1 año, y 2 años después, se casaron en una ceremonia íntima pero significativa.
Cualquiera que los viera desde fuera diría que eran el tipo de pareja que se complementaba, y durante mucho tiempo, realmente lo fueron. Tenían gustos diferentes, él amaba el silencio, ella prefería la música alta, él era una persona madrugadora, ella funcionaba mejor por la noche, pero encontraron armonía al aceptarse el uno al otro tal como eran. Él la admiraba por cómo se afirmaba en el trabajo, cómo se reía de sus propios chistes malos, cómo dejaba notas amorosas escondidas entre sus libros. Ella se sentía segura a su lado, amada con firmeza, y esto la hacía confiar en que, incluso en tiempos difíciles, habría un refugio seguro esperándola. Su vida en común se basaba en una cadencia tranquila. Tenían sus rituales, noches de domingo con cine y vino, almuerzos improvisados los martes con lo que sobraba en la nevera, cafés en silencio antes de empezar el día. No era una relación perfecta, pero era sincera, con esfuerzo mutuo. Y quizás eso fue precisamente lo que los mantuvo tan conectados durante tanto tiempo, el reconocimiento de que el amor no era una serie de grandes gestos, sino una suma de pequeñas decisiones cotidianas. Pero había algo en Julia a lo que Matthew no podía acceder del todo. Una faceta de ella que guardaba en silencio, un mundo interior que prefería mantener bajo llave. A veces la observaba distraídamente, mirando por la ventana, como si la vida que vivía con él fuera buena pero insuficiente. Ella nunca lo decía. Nunca se quejaba de aburrimiento, de falta de emoción o pasión. Pero había un brillo en sus ojos, de vez en cuando, que se desvanecía lentamente, como si algo en ella extrañara la sorpresa. Él lo notaba, pero no sabía qué hacer. Pensaba que el tiempo y su vida en común llenarían ese sutil vacío. En el trabajo, Julia empezaba a destacar. Asistía a eventos, cenas corporativas y reuniones fuera de la ciudad. El ritmo acelerado parecía complacerla. Regresaba de estos viajes con historias emocionantes y detalladas, y siempre parecía renovada. Matthew la escuchaba atentamente, animándola en silencio, incluso cuando sentía que la distancia entre ellos crecía. Intentaba no mostrar inseguridad, sabiendo que ella valoraba la libertad. Así que la apoyaba. Incluso cuando quería pedirle que se quedara más tiempo en casa. Incluso cuando sentía que, con cada nuevo proyecto, ella se distanciaba cada vez más de la rutina que habían construido juntos. Poco a poco, sus encuentros se hicieron más breves. Los besos, más rápidos. Las conversaciones, más sobre compromisos que sobre sentimientos. No había discusiones. No había hostilidad. Pero había un silencio demasiado cómodo, como si simplemente mantuvieran un acuerdo tácito de vivir juntos. Todavía había afecto, todavía había cariño. Pero el amor, quizás se estaba asfixiando por el ritmo de los días, por la falta de tiempo, o quizás por algo más que Matthew aún no entendía. Ella se mantuvo cariñosa, presente en fechas importantes, recordaba los cumpleaños de su familia y compraba regalos con cariño. Y por eso él no sospechaba nada. Julia estaba atenta a los detalles. Nunca dejaba de decirle, buenos días, o de escribirle un mensaje al mediodía para preguntarle cómo estaba. La distancia entre ellos no era de frialdad, sino de excesiva calidez. Una especie de cariño emocional que, en cierto modo, camuflaba lo que realmente se estaba perdiendo allí. Matthew, por su parte, empezaba a extrañar algo que no podía identificar. Intentó reconectar con ellos, proponiéndoles viajes, cenas caseras, noches solo para ellos. Ella aceptaba, sonreía y participaba, pero con frecuencia volvía a su teléfono, respondiendo mensajes, aparentemente conectada a otro mundo al que él no podía acceder. Aún así, persistió. Porque la amaba. Porque creía que todas las relaciones pasaban por fases como esta. Porque creía que, en el fondo, ella sentía lo mismo. Los fines de semana ya no eran lo que eran. Ella siempre tenía compromisos. Él se adaptó. A veces salía a caminar solo. Otras veces, se quedaba en casa leyendo. Creó una rutina paralela, pero nunca dejaba de incluirla en sus planes. Siempre preparaba una taza de café extra. Siempre dejaba la luz del porche encendida, esperando a que regresara. Y cuando llegaba tarde y cansada, él seguía abrazándola con la misma ternura. No por ingenuidad, sino por decisión propia. Su apartamento era moderno y acogedor, con grandes ventanales y plantas dispersas que Julia cuidaba con esmero.
Era un espacio que transmitía su identidad, sus libros, sus cuadros, las almohadas elegidas en viajes anteriores. Cada rincón contaba una parte de la historia que habían construido. Y quizás por eso tardó tanto en darse cuenta de que, aunque el espacio seguía siendo el mismo, la energía ya no era la misma. Algo había cambiado. Algo imperceptible, pero presente. Él no preguntó. Ella no dijo nada. Y la vida continuó en ese extraño ritmo de afecto silencioso. Ninguno de los dos se atrevió a mencionar lo que estaba cambiando. Quizás por miedo. Quizás por comodidad. Quizás porque no sabían cómo definir esa sensación de estar juntos, pero no en el mismo lugar. El cambio definitivo comenzó sutilmente. Con conversaciones más breves, roces menos frecuentes, miradas desviadas. Julia estaba más distraída, más en su propio mundo. Y Matthew, aunque intentaba mantener la compostura, empezó a sentir una incomodidad constante en el pecho. No eran celos. Era una especie de ausencia que crecía incluso cuando ella estaba a su lado. Aún no lo sabía, pero esa ausencia tenía un nombre. Y pronto, muy pronto, sería imposible de ignorar. La noche estaba despejada, el cielo silencioso, pero dentro, todo era ruido. Matthew se pasó la mano por el pelo, con la mirada fija en el teléfono que reposaba sobre la mesa. El mensaje seguía ahí, breve, directo y a la vez devastador. ¿Te importaría que viajara a París con mi jefe? Es un viaje de negocios, solo 4 días. No había ni una pizca de vacilación en esa pregunta. Ninguna anticipación de cómo sonaría. Era casi como si hubiera entrenado esas palabras para que sonaran inofensivas, profesionales, neutrales. Pero sintió el impacto como si le hubieran dado un puñetazo sin previo aviso, sin contexto, que no le golpeaba el cuerpo, sino la misma esencia de la confianza que había dedicado años a construir. No respondió de inmediato. Simplemente se quedó de pie, paseó por la sala de estar y miró alrededor del apartamento como si buscara algo a lo que aferrarse. Luego cogió el teléfono y escribió despacio, respirando hondo entre cada palabra, puedes ir, pero soltero. La respuesta fue enviada. El silencio al otro lado llegó en segundos. No llamó. No dijo ni un ¿qué quieres decir? No respondió. Permaneció en silencio. Y en ese silencio, él lo entendió todo. Ninguna explicación, ninguna justificación, ningún arrepentimiento. Solo el eco silencioso de alguien esperando una reacción que nunca llegó. Matthew volvió a sentarse, con la mirada fija en la pared. Le ardía el pecho, no de ira, sino de lucidez. Era como si todo lo que había sentido durante meses, las miradas vacías, las cenas interrumpidas, las conversaciones inconexas, por fin tuviera un nombre. Ya no necesitaba pruebas, sospechas ni confrontación. Acababa de darle permiso para salir de su vida. Y lo más aterrador fue darse cuenta de cuánto dolía, y, sin embargo, de lo liberador que era al mismo tiempo. Se fue. 2 días después, con la maleta hecha, el rostro sereno. Simplemente dijo que volvería el lunes y se marchó con un beso en la mejilla, como si todo estuviera intacto. Matthew se quedó allí, de pie en el pasillo, viendo cerrarse la puerta, con la sensación de que esto no era solo un viaje. Era el final de la historia que tanto se había esforzado por preservar. Los días siguientes fueron un ensayo para el silencio. No intentó averiguar dónde estaba, no preguntó cómo iba el viaje. Simplemente respiró. Durmió mal, pero durmió. Comió poco, pero permaneció de pie. Su ausencia era pesada, pero ya no incierta. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba. El lunes regresó. Entró en la casa con paso mesurado, con la ropa en orden, pero sus ojos eran diferentes. No dijo mucho, simplemente dejó la maleta y fue directa a su habitación. Matthew no le preguntó cómo estaba. Ella no se lo contó. Durante la cena, intentaron una conversación superficial sobre el tiempo, las próximas citas, pero había una fuerte tensión entre ellos, como si cualquier palabra pudiera desencadenar un colapso total. Él la miró en silencio durante unos minutos. No había culpa en su rostro. No había vergüenza. Pero había un extraño cansancio,
como si el resplandor de París hubiera durado menos de lo que ella esperaba. Y eso, en cierto modo, lo afectó. Porque sabía lo que significaba esa mirada, era la mirada de alguien que se daba cuenta demasiado tarde de lo que había dejado atrás. Pasaron las semanas. Y fue un sábado de primavera cuando todo llegó a su punto álgido. Matthew recibió una invitación. Un amigo cercano, que vivía en otra ciudad, se casaba al mes siguiente. Sin pensarlo dos veces, confirmó su asistencia. Era el tipo de invitación que no habría aceptado meses antes, cuando esperaba que Julia regresara con la mujer con la que se había casado. Pero ahora era diferente. Había una nueva serenidad en él. Una calma desconcertante, más perturbadora que cualquier confrontación. La vida se reorganizaba lentamente. Y él, por primera vez, estaba haciendo espacio para lo nuevo. Lo que no esperaba era que, una semana antes de la boda, recibiera una llamada del novio diciéndole que Julia también estaría allí, como acompañante de uno de los padrinos. Matthew escuchó en silencio, sonrió levemente y simplemente dijo, «Nos vemos allí». No le dijo que llevaría a alguien. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. La historia que habían compartido ya había terminado, al menos para él. Llegó el día de la boda. Era un discreto lugar al aire libre, rodeado de árboles y con una decoración sencilla pero elegante. Matthew llegó acompañado de su nueva esposa. Llevaba un vestido azul claro y una sonrisa serena, de esas que no necesitan competir con nada, que simplemente existen, serenas. Ambos se sentaron entre los invitados, conversando en voz baja, intercambiando miradas que no requerían de actuación. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando Julia entró. Su cabello suelto, un discreto vestido burdeos, su postura rígida. Parecía segura de sí misma. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Matthew, el tiempo pareció detenerse por un instante. Ella se quedó paralizada. Él, a su vez, no apartó la mirada. Mantuvo la misma serenidad, como si finalmente encontrara la paz interior. Durante la ceremonia, Julia evitó mirarlo. Jugueteaba con el anillo en su dedo, como buscando un punto de apoyo. El padrino a su lado parecía absorto en el evento, pero ella no estaba realmente allí. Estaba absorta en otra escena, otro recuerdo. Porque ahora, al ver a Matthew con otra mujer, finalmente sentía el peso de lo que había perdido. No por celos, sino por la amarga certeza de que él había seguido adelante. Sin gritos, sin dramas, sin venganza. Simplemente, había seguido adelante. Después de la ceremonia, durante la recepción, ocurrió lo inevitable. Julia se acercó. Con pasos lentos, una sonrisa tenue y contenida. La mujer junto a Matthew se apartó discretamente, dándole espacio sin necesidad de palabras. Julia se detuvo frente a él y dijo, casi en un susurro, «Te ves diferente». Matthew asintió con una media sonrisa y respondió, «Estoy en paz». Se mordió el labio ligeramente, como intentando contener una emoción que ya no podía contener. Dijo que pensaba en él todos los días. Que había comprendido cosas que nunca quiso ver. Que París había sido un error. Que su jefe, bueno, no era más que un hombre egoísta que la trataba como un capricho. Dijo que lo lamentaba. Que echaba de menos los pequeños gestos. Que se dio cuenta, demasiado tarde, de que el amor no se compone de nuevas promesas, sino de recuerdos que perduran en el tiempo. Matthew escuchaba, pero no con ira ni placer. Escuchaba como quien escucha una vieja historia. Cuando ella terminó, respiró hondo. La miró a los ojos y dijo, «Te amé con todo mi ser. Pero lo que queda de nosotros, ya no cabe aquí». Ella intentó insistir, diciendo que cambiaría, que quería una segunda oportunidad. Pero él simplemente negó con la cabeza. «Ya no soy ese hombre. Y tú tampoco eres esa mujer. Lo que queda de nosotros es una historia. Y las historias, Julia, no se repiten. Se cuentan. Y luego se guardan». Se quedó allí, inmóvil, conteniendo su dolor en silencio. Miró a su nueva esposa, que sonreía mientras charlaba con otros invitados. Comprendió que había perdido algo que no se puede recuperar con arrepentimiento. Esa confianza, una vez rota,
no dura. Y ese amor, cuando se va en silencio, nunca regresa igual. Y fue en esa boda donde todo se reveló. No con gritos, sino con una escena. Ella, vestida de rojo, entre los invitados, con lágrimas en los ojos, observaba cómo el hombre que una vez fue suyo ahora pertenecía a otro mundo. Un mundo que ella misma rechazó. Y en ese instante, todo quedó en silencio. Porque a veces, el verdadero castigo es ver de lejos lo que destruiste de cerca. Las semanas posteriores a la boda transcurrieron en absoluto silencio, como si ambos supieran que cualquier palabra sería inútil. Desde esa noche, Julia se despertaba más temprano, pero no por rutina ni motivación. Era el insomnio de la ausencia. El vacío de lo que nunca regresa. Intentó seguir adelante con su vida, su trabajo, llenar su tiempo, pero todo parecía demasiado pequeño comparado con lo que había destruido con una decisión impulsiva. El dolor no provenía del abandono, sino de una comprensión. No la habían abandonado. Fue ella quien se fue. Y ahora que quería regresar, la puerta estaba cerrada por dentro, no por resentimiento, sino por paz. Intentó mantener el contacto con algunas personas que tenían en común, pero la distancia entre todos era evidente. Amigos que una vez la habían elogiado ahora hablaban con cautela, como avergonzados de ella. Y eso pesaba más que cualquier crítica directa. Matthew, en cambio, seguía viviendo en silencio, pero ahora en un silencio confortable. El apartamento había cambiado, no en su decoración, sino en su energía. El nuevo amor que había llegado a su vida traía serenidad. No exigía nada, no exigía explicaciones sobre el pasado. Con ella, todo se construía con calma, con paciencia, con una madurez que no requería constantes pruebas de amor. Simplemente se amaban y se respetaban, sin pretensiones. Ambos recorrieron juntos un camino diferente, y aunque Matthew aún cargaba con cicatrices, sabía que ya no necesitaba ocultar ni explicar ninguna. Porque ahora eran respetados. Sabía que el perdón que le había dado a Julia era sincero, pero no era para empezar de cero. Era para liberarse. Unos meses después, Julia intentó una última estrategia. Envió una carta larga, sincera y manuscrita, desahogando todo lo que guardaba en su interior. Habló de su decepción con su jefe, de la vida que había imaginado fuera del matrimonio, de las noches que había pasado mirando el techo del apartamento donde ahora vivía sola. Contó cómo toda la luz de la libertad se desvaneció al darse cuenta de que no tenía a dónde regresar. Se disculpó no por sus actos, sino por no haber tenido el coraje de luchar por la relación cuando aún había tiempo. Habló de lo vacía que se sentía, apartada del mundo, como si la única parte de ella que realmente tenía sentido se hubiera quedado atrás. Y al final, solo dejó una breve frase: comprendí demasiado tarde que el amor verdadero no grita, no suplica. Simplemente se va. Y cuando se va, nunca regresa. Matthew leyó la carta. No respondió. La dobló con cuidado y la guardó en una caja donde guardaba recuerdos de su vida anterior, una foto de ellos sonriendo en la playa, una entrada de cine, una tarjeta de cumpleaños. La dejó allí, cerró la caja y la volvió a colocar en el estante superior del armario. No por añoranza, sino por respeto a la historia que habían compartido. Y luego siguió adelante. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita ser castigado para desaparecer. Solo se seca cuando no es correspondido. Y eso fue lo que pasó. No se vengó, no humilló, no deseó daño. Simplemente siguió adelante con la dignidad que ella perdió en el momento en que decidió poner a prueba por completo el amor que él le dio. Julia ahora vive en un apartamento más pequeño. Trabajas en un puesto exigente pero insatisfactorio. Para quienes no conocen su historia, parece fuerte, independiente y decidida. Pero por dentro, es todo silencio y arrepentimiento. A veces caminas por las calles esperando encontrártelo por casualidad, aunque sabes que él evita los mismos lugares que una vez frecuentaron juntos. Ella observa su vida desde lejos, a través de las redes sociales de amigos en común. Ves las fotos de sus viajes, las cenas sencillas, las sonrisas genuinas. Y sientes todo lo que podría haber sido. Pero ya no lo es. Porque hay dolores que solo conocen quienes han perdido el amor verdadero. Dolores que no pueden sanar con nuevas relaciones, ni disculpas, ni tiempo.
Son heridas que se reabren cada vez que cierra los ojos y recuerda la última vez que lo vio, sonriendo, de la mano de otra mujer, a punto de comenzar la vida que una vez le fue ofrecida. Matthew, a su vez, encontró un nuevo propósito. No solo en su relación, sino en su forma de vivir. Ayudó a personas cercanas a superar rupturas difíciles, aconsejó a sus amigos y escribió breves crónicas sobre nuevos comienzos. No se había convertido en un héroe ni en un modelo a seguir, solo en alguien que sobrevivió a un amor roto y supo reconstruir sin amargura. No buscaba más intensidad. Buscaba la verdad. Y la mujer a su lado lo comprendía. No necesitaba llenar viejos vacíos, simplemente caminar a su lado con soltura. Juntos, crearon nuevos rituales, nuevos recuerdos, nuevas promesas. No hablaban mucho del pasado, pero sabían que existía. Y eso era lo que hacía el presente aún más preciado. Pasó el tiempo. El dolor persistió para quienes optaron por huir de la certeza en pos de la fantasía. ¿Y el amor? El amor no terminó. Simplemente cambió de lugar. Si antes vivía en recuerdos y expectativas, ahora vivía en tranquilidad y gratitud. Julia, al acostarse por la noche, sabía que no había mayor castigo que recordar cada día lo que había destruido con sus propias manos. No por malicia, sino por inmadurez, vanidad, impulso. Y esta conciencia era un eco constante en su vida. Un eco que decía, lo tuviste todo. Y elegiste dejarlo ir. Si has llegado hasta aquí, respira hondo y comenta, ¿qué habrías hecho en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué te pareció esta historia. Suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Aquí, cada trama está diseñada para conmoverte y hacerte reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Y aquí está el recordatorio más importante de todos, engañar no es libertad, no es empoderamiento, no es un error justificable. Es una decisión que destruye hogares, sentimientos, recuerdos y vidas. Este canal jamás apoya ningún tipo de engaño. Nuestro propósito es mostrar, a través de la ficción, el verdadero peso de las decisiones que tomamos cuando olvidamos el valor del amor verdadero. A veces el mayor castigo no es que te abandonen. Es darte cuenta, demasiado tarde, de que fuiste tú quien fue abandonado.